En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se enfrentó al turco que, durante siglos, había dominado Oriente Medio. Los británicos hicieron alianzas con el pueblo árabe. A cambio de rebelarse contra los turcos, creando confusión en el imperio del sultán, los británicos ofrecieron a los árabes la independencia. Fue una elección humillante para los árabes, combatir contra la única potencia musulmana, basándose en promesas hechas por imperios occidentales. Lawrence de Arabia, un oficial británico, se convirtió en leyenda ayudando a organizar, armar y dirigir a las tribus árabes que peleaban junto a los británicos. Al mismo tiempo, buscando un aliado en la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los judíos un hogar nacional dentro de las fronteras de la antigua tierra de Israel, una tierra entonces llamada Palestina, una provincia del enemigo turco. Hicieron la promesa al Movimiento Sionista Internacional, una organización que estaba preparando la inmigración de judíos a la antigua y sagrada tierra prometida por su Dios. La promesa británica contribuiría a colocar a Estados Unidos de parte del Reino Unido. La tierra que los judíos deseaban llevaba más de 50 generaciones habitada por árabes, musulmanes y cristianos. La historia debatirá eternamente si los británicos renegaron o no de sus desesperadas promesas de tiempos de guerra, al trazar un nuevo mapa de Oriente Medio en su victoriosa posguerra. La visión de una gran nación árabe que los británicos habían creado, ahora la subvertían y pervertían para crear y dominar un imperio de Oriente Medio propio. Los británicos dividieron y gobernaron a los árabes, creando una red de pequeños estados en la que líderes tradicionales, emires y jeques, jefes de tribus y familias extendidas, se convirtieron en gobernantes de territorios. Hombres que habían iniciado sus vidas como patriarcas en tiendas nómadas, se convirtieron en reyes con palacio. La historia suele definir a esos estados como monarquías angloárabes. Estos pequeños reyes y sus reinos estaban ligados al Reino Unido mediante tratados. Sus gobiernos tenían consejeros británicos, sus ejércitos mandos británicos, y sus hijos eran enviados a escuelas públicas británicas. La idea de la gran nación árabe que los británicos habían planteado no desaparecería, no podría ser olvidada. Los judíos vieron que el Reino Unido tomaba Palestina para sí, como orgullosa anexión al Imperio Británico. Al principio, habían permitido inmigrar a ella a cuantos judíos lo desearan, pero posteriormente, en la década de los 30, el Reino Unido consideró la amistad árabe más importante, en caso de una futura guerra mundial, que un hogar nacional judío, y empezó a limitar la inmigración sionista. Sionistas, al igual que árabes, vieron a los británicos como incumplidores de promesas. La década de los 30 vio cómo Palestina se convertía en un lugar de creciente violencia. Los británicos se enfrentaron primero a una revuelta árabe contra lo que consideraban una invasión extranjera por los colonos judíos. Los judíos que llegaban a Palestina eran extranjeros. Eran europeos, sofisticados, cultos y a menudo ricos. El movimiento sionista desafió a los británicos, haciendo entrar a muchos miles de judíos en Palestina ilegalmente. A medida que los judíos se hacían más fuertes y más confiados, también se rebelaron agresivamente, exigiendo al Reino Unido que cumpliera su promesa. El Reino Unido ofreció a los pueblos de Palestina una sucesión de particiones, dividiendo un ya reducido país en diminutos retales de microestados que ni árabes ni judíos podían aceptar. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento de los horrores del Holocausto, ante la presión internacional y el implacable, despiadado e intransigente terrorismo judío, el Reino Unido abandonó Palestina y nació Israel. Producto de una guerra, el nuevo Estado judío se enfrentó a una inminente invasión de fuerzas árabes, decididas a aniquilarlo por completo. La victoria de Israel en esa primera guerra de 1948 al 49, que humilló a los países árabes vecinos y desató poderosas fuerzas políticas de nacionalismo árabe. La revolución acabó con los reyes de Egipto,
y presentó un carismático e inspirador líder a todo el pueblo árabe, una primera figura mundial. Las modernas naciones árabes habían creado a Gamal Abdel Nasser,